Este es Rodslab Audionovelas. La historia y personajes originales pertenecen a sus respectivos autores. Si te gusta este contenido y quieres apoyar para escuchar las sagas completas, visita nuestro Patreon. Gracias por escuchar. Capítulo 6. Un pequeño espacio abierto no muy lejos del mercado. Era seguro ya que estaba dentro de la ciudad, pero bastante lejos de la zona comercial, por lo que no pasaba mucha gente. Sentado allí, Kang-hun colocó las cosas que había comprado. ¡Qué gasto tan enorme! El gasto total fue de 8 millones de wons, e incluyendo su saldo bancario anterior, le quedaban 2,4 millones de wons. Era la primera vez en su vida que gastaba tanto dinero en un solo día. Recogió el libro de hechizos de explosión que estaba frente a él. Dijeron que el maná debía fluir a través de él. Cerró los ojos y comenzó a extraer maná tal como lo vio en internet. Aunque era su primera vez, fue una sensación extrañamente familiar. Barra inversa, aprendí el hechizo del primer círculo, explosión. Después de un momento, llegó un alegre sonido de notificación con un mensaje de que había aprendido el hechizo. Como era el primer hechizo que adquiría, quería probarlo inmediatamente, pero hacerlo aquí seguramente lo atraparían, por lo que se contuvo desesperadamente. En lugar de eso, utilizó el rasgo único en la explosión que acababa de aprender. Barra inversa, personalización. Un círculo mágico de la primera explosión del círculo apareció frente a él. No era muy diferente de los hologramas del círculo mágico que había usado en su habitación, por lo que no le resultó extraño. La única diferencia era un modelo hexagonal que flotaba debajo del círculo mágico. En cada vértice había estadísticas como poder, velocidad de lanzamiento y consumo de maná. A modo de experimento, movió el hexágono de un lado a otro. Barra inversa, el alcance de la explosión disminuye y la potencia aumenta. Cada vez, los detalles actualizados aparecían en una ventana de guía a la izquierda. A la derecha, los valores cambian en tiempo real según la personalización. No puedes tocar las otras partes, ¿eh? Al presionar un área sin vértice apareció un mensaje. Barra inversa, actualmente no disponible en la personalización. Intentó ajustar los caracteres mágicos que formaban el círculo, pero apareció el mismo mensaje. Parecía que esto se agregaría más tarde cuando se desbloqueara la función de personalización. Es como configurar las estadísticas de un personaje de un juego. Si reducía el poder, el tiempo de lanzamiento y el consumo de maná disminuían, cada cambio siempre tenía sus pros y sus contras. No importa qué tan alto sea el círculo, no podría existir un hechizo perfecto que cumpla todos los criterios. Incluso si el poder fuera fuerte, si el tiempo de lanzamiento o el costo de maná fueran altos, el hechizo sería poco práctico. Por lo tanto, el equilibrio era lo más importante en la configuración del círculo mágico. Swiss. Pero ahora Kang-hun estaba rompiendo diligentemente ese importante equilibrio. Puso todas las estadísticas posibles al alcance del poder. ¡Uf! Se secó el sudor de la frente con un suspiro. Se convirtió en un círculo mágico realmente basura. El hexágono quedó completamente deformado y las estadísticas de la derecha y el círculo mágico en el centro adquirieron formas extrañas. El consumo de maná, el tiempo de lanzamiento y el tiempo de reutilización se habían disparado. Era bastante irrazonable utilizarlo con frecuencia en combate real. Fin de la personalización. Clac. 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 Tan pronto como dijo que había terminado, una luz deslumbrante se posó sobre el círculo mágico. Barra inversa, el hechizo explosión del primer círculo ha sido personalizado. Barra inversa, debido a la personalización, la explosión original se cambió a explosión extraña, es un hechizo extraño que no se puede explicar en una sola línea. Barra inversa, normalmente, el círculo mágico colapsaría por pérdida de equilibrio, el círculo mágico se mantiene gracias al poder coercitivo de un gran ser. Así que funciona. Kang-hun tragó saliva secamente. El problema cuando se rompe el equilibrio del círculo mágico no es solo un desequilibrio funcional. Normalmente, el círculo mágico en sí no se formaría, lo que haría imposible su uso. Pero Kang-hun estaba libre de esa limitación. Aunque se llamó extraño, bien podría haber sido llamado una explosión desordenada y confusa. Se mostró una breve explicación del hechizo personalizado. Barra inversa, explosión extraña barra diagonal primer círculo barra diagonal normal. Almohadilla un mago loco cambió las estadísticas de un hechizo de explosión. Almohadilla tiene más poder que cualquier explosión. Ten cuidado de no quedar atrapado. Hubo algunas frases desfavorables, pero no le importó.
Como de todos modos planeaba limpiar la mazmorra con dinamita, planeó usar este hechizo de manera similar. Después de aprender el resto de los libros de hechizos en orden, se estiró perezosamente. Tengo hambre. Después de girar el cuello unas cuantas veces, Kang-hun sacó pan y leche de su mochila y comenzó a mordisquear. Su mirada se fijó en las cosas alineadas a su lado. Parecía que esto tomaría algún tiempo, por lo que pensó que debería trasladarse primero al área de la mazmorra y luego hacerlo. Estoy deseando que llegue. Pensar en ir realmente a la mazmorra que solo había analizado desde su habitación hizo que su corazón se acelerara. No era una simulación virtual sino arriesgar su vida en la realidad, pero no estaba particularmente preocupado. Confió en la guía que había escrito durante sus solitarios días de encierro. Estirándose nuevamente, Kang-hun empacó su mochila y se puso de pie. Tenía que moverse antes de que el autobús dejara de circular. En el puesto de control al regresar de Peyondo a Incheon, un soldado que revisó la mochila levantó la vista y miró fijamente a Kang-hun. ¿Qué clase de persona es esta? La mochila estaba llena de relojes de muñeca de oso desconocidos. Aparte de eso, solo había varios bocadillos. ¿De verdad solo compraba relojes de muñeca con forma de oso en Peyondo? Últimamente han aumentado los delitos de contrabando, en los que se utilizan todo tipo de trucos para introducir armas no registradas en Peyondo. Entonces hicieron una inspección más estricta de lo habitual, pero solo eran muñecos de osos. Se los voy a regalar a mis hermanos menores. Es más barato comprarlos en Peyondo que en Corea. Para hacer regalos, su estado es pésimo, tengo muchos hermanos menores en casa. El soldado cerró rápidamente la boca. Parecían existir circunstancias familiares que no debían cuestionarse más. Inspección completada. El soldado devolvió la mochila cuidadosamente embalada a Kang-hun, gracias. De nada. Buena suerte. Sí. Kang-hun respondió en voz alta y subió al autobús. Poco después, se bajó y caminó hacia un sitio de construcción desierto. Almohadilla, obra de construcción de la tienda departamental Rich. Solo personal autorizado. No, tengo que entrar. Echó un vistazo al interior, más allá del cartel. Como era horario laboral, bastantes trabajadores entraban y salían por el lugar. Incluso si la mazmorra fue olvidada por la gente, construir una tienda departamental sobre ella fue otra cuestión. Por supuesto, no tenía nada que decir, ya que una persona rica estaba pagando para construirlo, pero aún así. Simplemente tengo que ir allí. Después de comprobar el punto de infiltración, se dio la vuelta. Como estaba en el centro, no había riesgo de que aparecieran monstruos de repente. Tenía previsto entrar sigilosamente cuando algunos trabajadores salieran. Kang-hun se puso su mochila y caminó hacia un tranquilo muelle junto al mar. Allí se sentó y sacó todos los relojes de muñeca con forma de oso que había comprado en Peyondo. Barra inversa, maná actual, 500. Un maná adecuado para el nivel 1, pero para un nivel del quinto círculo, solo 500 maná era miserablemente escaso. Bueno, solo tengo 5 círculos, pero aún no hay hechizos que coincidan con esos. Chasqueó la lengua, aceptándolo en cierta medida. Probablemente todavía quedaban rasgos relacionados con el maná por desbloquear, pero eso sería para más adelante. En otras palabras, tuvo que luchar y esforzarse en esta mazmorra con este maná, y tomar solo esto claramente lo dejaría sin maná incluso antes de que comenzara la pelea. Comprar pociones de maná en paquetes lo resolvería fácilmente, pero con su saldo total reducido a 2 millones de wons, era un plebeyo que no podía permitirse eso. Así que el método elegido fue el almacenamiento mágico. Barra inversa, grabado mágico, primer círculo, almohadilla graba magia en un objeto. Almohadilla, la potencia y la función aumentan según el tamaño y las características del objeto. Almohadilla, una vez lanzada la magia, el grabado se borra. Almohadilla, el tiempo de finalización del grabado aumenta según el costo de maná de la magia grabada. En pocas palabras, si hubiera suficiente tiempo, la magia podría almacenarse con antelación. Era una magia tan increíblemente buena que sería estúpido no usarla. Eso fue solo hasta este momento. Miró hacia abajo y leyó las letras rojas en la última línea. Almohadilla, el poder de la magia grabada disminuye en un 80% durante el grabado. Fue una penalización absurdamente grande y fue la razón por la que nadie la utilizó. Una disminución del 80% básicamente significaba no lo uses, por lo que el grabado mágico solo se usaba para banquetes o juegos, y nadie lo buscaba de otra manera. Pero este penalti no fue un problema para Kang-hun. Barra inversa, rasgo único, gobernante de la magia.
Almohadilla almohadilla el gran ser se encuentra en el lugar más alto de la magia. Almohadilla almohadilla libre de todas las penalizaciones de los usuarios de magia. Excepto la magia única del gran ser. En otras palabras, significa que es posible grabar el 100% de la magia a través de inscripciones. Jeje. Kan-Hun, con una sonrisa burlona, alineó los relojes de peluche con forma de oso y luego se sentó con las piernas cruzadas, calmando su respiración. Era la primera vez en su vida que utilizaba la magia de esta manera. Mientras extraía maná, aparecieron 5 círculos. Cualquier cazador que pasara por allí se sorprendería al ver esta escena, porque un raro mago del 5.º círculo estaba dando vueltas en la playa vacía de Cheongra. Barra inversa, inscripción mágica, objetivo, explosión extraña. Los círculos creados se alinearon con cada uno de los muñecos de oso. ¿No es inscripción mágica un hechizo completamente inútil? Desperdicia el 80% de la función mágica y tarda muchísimo en grabarse. Aunque el consumo de maná del hechizo objetivo no es grande, es muy molesto. La inscripción desaparece tras un solo uso, así que su utilidad es nula. Usarla es una tontería. Kan-Hun no pudo discutir eso. Teniendo en cuenta que el consumo de maná de explosión extraña no es pequeño, el tiempo que tomó grabar fue muy ineficiente. ¿Entonces lo usó porque era una tontería, como dijo el autor? No, tampoco fue por eso. Tenía una manera de reducir drásticamente el tiempo de producción ineficiente. A 5 a la vez. 5 círculos, es decir 5 cintas transportadoras. Con esto planeó producir la bomba de tiempo más linda pero mortal del mundo. A medida que la noche se hacía más profunda y el reloj marcaba la medianoche, Kan-Hun tomó el ascensor vacío hasta el sótano. Caminando lentamente hacia la esquina del sitio, hizo a un lado una pila de materiales apilados descuidadamente. Allí yacía una vieja caja cuyo dueño era desconocido. Y cuando abrió la caja, ¡uf! Una luz deslumbrante que indicaba la entrada a la mazmorra se extendió por todo el estacionamiento subterráneo. Barra inversa, grado, B, mazmorra de instancia para 10 personas, base secreta del Goblin Omega. Barra inversa, número actual de participantes, 1, nivel 1. Un desafío arriesgado, ¿te animas a participar? Sonriendo, Kan-Hun extendió la mano sin dudarlo y entró. El desafío temerario había comenzado. Capítulo 7. Barra inversa, rango, B, has ingresado a la mazmorra de instancia de 10 hombres base secreta del Goblin Omega. Barra inversa, entraste solo en una mazmorra de 10 jugadores en el nivel 1, esto demuestra un gran espíritu de desafío y coraje para superar lo imposible. Recibirás un objeto único que no se puede conseguir en ningún otro lugar, la probabilidad de obtener objetos aumenta drásticamente al 100%. Esto es todo. Una sonrisa de satisfacción se extendió por los labios de Kan-Hun. Probablemente, se podría recibir el mismo beneficio al ingresar a cualquier mazmorra por primera vez. Por cierto, 100% seguro que su corazón ya estaba empezando a latir más rápido. Barra inversa, la temeridad y el coraje están separados por una delgada línea. Para escapar antes, debes encontrar un portal de escape en algún lugar de la mazmorra, perderás los beneficios si sales. Solo tengo que terminarlo sin salir. Dio un paso adelante. Por supuesto, no podía simplemente descartar el sistema como una preocupación inútil. Incluso si vinieran 10 personas de nivel 10, si no estaban bien preparados, limpiar la mazmorra sería extremadamente difícil. A medida que avanzaba, un aire húmedo y mohoso se precipitó hacia él. Aunque se llamaba base, este lugar estaba en medio de una jungla y humedales pantanosos. Se dirigió a un árbol muy sombreado y bajó su cuerpo. Luego revisó nuevamente su mapa prediseñado para confirmar su ruta. ¡Uf! Kan-Hun exhaló suavemente. Decir que no estaba nervioso antes de su primera batalla real sería una mentira. Aún así, para disfrutar plenamente de los beneficios de ingresar por primera vez al nivel 1, tuvo que venir solo. Crujido. Mientras respiraba profundamente, escuchó pasos a lo lejos. Se agachó firmemente y esperó, y entre los arbustos aparecieron 10 duendes que llevaban sombreros y gafas como pilotos de vuelo. Menos de 140 centímetros, con complexión pequeña y armas algo descuidadas y desgastadas. Debido a su apariencia, quienes visitaban esta mazmorra por primera vez subestimaron a los goblins y se lanzaron a la batalla de inmediato. El resultado fue una derrota completa. De los primeros 10 participantes, 3 perdieron la vida y el resto apenas escapó con heridas graves después de encontrar el portal de escape.
No todos los goblins eran especialmente amenazantes en fuerza de combate, pero las gafas eran el problema. Paso. 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 Conteniendo la respiración, esperó que pasaran. Había alrededor de 30 escuadrones de patrulla goblin vagando por este pantano. Solo en términos de número, era una pelea desventajosa de 300-1, pero lo que daba miedo de esta mazmorra era la visión compartida y la transmisión de desventajas a través de las gafas que usaban los goblins. Aunque parecía que los habían recogido de algún sitio, las gafas estaban imbuidas de magia. Gracias a esto, los 300 goblins que patrullan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, e incluso el jefe ubicado en el otro extremo del pantano, pudieron compartir la misma visión. La estrategia básica de Kang Hun hasta ahora no había aparecido ni una sola vez en esas gafas. Vamos. ¿Cómo evitas las miradas de tantos escuadrones? Menuda guía. Invita a algunas personas de alto nivel y vete cómodo. No arriesgues tu vida por esta guía basura. Kang Hun chasqueó la lengua mientras leía los innumerables comentarios abusivos en aquel entonces. Si tuvieras los contactos para atraer jugadores de alto nivel, no te molestes en buscar guías de estrategia, murmuró. Paso. 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 Cuando pasó el segundo escuadrón de patrulla, Kang Hun también comenzó a moverse. Hubo un cierto intervalo entre los 30 escuadrones de patrulla. Los intervalos variaban para cada escuadrón y, a medida que las patrullas se repetían, se volvían más estrechos. Entonces, si planeabas escabullirte por los huecos, el mejor momento era justo después de entrar a la mazmorra. Normalmente la gente entra, monta el campamento, termina los preparativos y luego parte, por lo que esta parte también recibió críticas por ser poco realista. Paso. Pisada. Paso. Pisada. Siguió la cola del segundo escuadrón y luego giró hacia un camino lateral. En su mente, en el minimapa del pantano, colocó los 30 escuadrones y realizó simulaciones. Saldría del camino lateral en exactamente 3 segundos. Si me equivoco, estoy acabado. Después de mirar el reloj durante exactamente 3 segundos, Kang Hun abandonó el camino lateral y se escondió en el siguiente arbusto. Poco después, una patrulla de duendes pasó detrás de él. Primer oso relojero. Colocó allí un oso reloj y comenzó a moverse nuevamente a lo largo de la ruta planificada previamente. Colocó osos de reloj repetidamente cada vez que llegaba a un punto medio designado. Se secó con cuidado el sudor que le corría por la frente. A pesar de confiar en el éxito, todo su cuerpo estaba empapado en sudor. Cada vez que veía las espaldas de los goblins, quería apretar el gatillo de una explosión, pero eso era imposible. Paciencia. Compuso su respiración y repitió patrones similares. Faltaban 15 osos de reloj por colocar. Una vez ubicados, los preparativos para el combate estarían completos. En el mercado de equipos de batalla de Johnson, lleno de gente, apareció un alegre tono de notificación con un mensaje. Barra inversa, mazmorra de instancia, base de los Goblins Omega, ha comenzado un gran desafío. Todos dejaron lo que estaban haciendo y se concentraron en el mensaje. La mazmorra ubicada en la playa de Cheongra era conocida por ser innecesariamente difícil, por lo que pocos la visitaban. Barra inversa, pantano mohoso y los Goblins Omega que lo ocupan y tienen su base. Mazmorra de rango B. Grupo recomendado de 10 jugadores de nivel 10 o superior. ¿Qué? Es una mazmorra de bajo nivel. ¿Pero cómo consigues que el sistema diga gran desafío? Cierto. ¿Alguien entró sin nada o qué? Barra inversa, participantes actuales en la mazmorra, nivel 1, 1 persona. Los ojos de todos se abrieron. Pensando que tal vez habían visto mal, miraron a su alrededor, pero al ver que todos tenían la misma reacción, quedó claro que habían visto correctamente. ¿Solo? ¿Nivel 1? ¿Están locos? ¿Será algún nuevo método de suicidio? Dicen en línea que parece que van a morir a propósito. Bueno, no me extraña. El sistema decía 10 jugadores de nivel 10, pero aún así entraron solos. El comerciante meneó la cabeza. Esto pasa a veces. Algunos idiotas confunden la realidad con un juego solo porque existe un sistema. En ese momento, los llamados expertos en mazmorras de Ciberreca se reunieron y comenzaron a transmitir sobre la situación actual. Hola suscriptores y espectadores. Les habla Lee Yeonghwa de Todo sobre Mazmorras. Lee Yeonghwa, con 1 millón de suscriptores, inclinó la cabeza.
Fue una supernova que ganó 1 millón de suscriptores rápidamente gracias a su excelente creación de contenido y habilidades para entrevistas, además de su apariencia de estrella de cine. Muchos se suscribieron solo para ver a Lee Jeong-hwa incluso si no tenían ningún interés en las mazmorras. Almohadilla impresionante hoy también. Almohadilla, para eso están las tarifas de suscripción. Almohadilla mirando gratis y diciendo cosas. La ventana de chat se llenó rápidamente de mensajes justo después de su saludo. Hoy hemos invitado al líder del equipo de incursión de mazmorras del gremio Facián de quinto rango, el experto Kim Kang-woo. Hola. Un hombre bien vestido, de unos 30 años, saludó a la cámara. Almohadilla, wow, Kim Kang-woo. Cuando vi este canal por primera vez, tenía 10.000 suscriptores. Ahora incluso lo invitan como invitado. Ha crecido mucho. Normalmente, conseguir un invitado para un programa cuesta cientos de millones. Me pregunto si pagaron tanto. No creo que Lee Jeong-hwa tenga tanto dinero. Probablemente Kim Kang-woo se unió porque le gusta. En cualquier caso, un éxito rotundo. Kim Kang-woo nunca se ha equivocado, ¿verdad? El experto Kim Kang-woo, un jugador de nivel 1 que entra solo en una mazmorra de 10 jugadores en Incheon-cheongra, está causando un gran revuelo. ¿Qué opinas de esto? Jajaja. Bueno. Kim Kang-woo se rió y negó con la cabeza. Es algo que Jeong-hwanim y los espectadores ya saben, así que me da un poco de vergüenza decirlo. Pero sí, es una nueva forma de suicidio. Así que también consideras que no hay posibilidad de supervivencia. Entrar solo en una mazmorra de 10 jugadores de nivel 10 o superior es bastante imprudente, pero ¿hay alguna otra razón? Sí, absolutamente. Kim Kang-woo se enderezó y habló. Los Goblins Omega son monstruos que ya he mencionado en mi guía anteriormente. En la pantalla apareció una fotografía de duendes que llevaban gafas y sombreros sospechosos. ¿Almohadilla, qué pasa con usar algo así? Almohadilla parece algún tipo de fuerzas especiales. Almohadilla, ya lo he visto antes. Explota al golpearlo con un martillo, ¿verdad? No es un monstruo con un gran poder de combate individual. Incluso en el nivel 1, con un poco de cuidado, puedes derrotarlo sin problema. Entonces, si el personal que entra en este momento planifica bien su estrategia y solo se involucra en peleas 1 contra 1, ¿no habría una buena posibilidad de supervivencia? Eso solo sería posible si los Goblins Omega no estuvieran involucrados. La señora Jeong-hwa dirige un canal especializado en mazmorras, así que debería estar al tanto del incidente ocurrido hace 2 meses en la montaña Taebak. Al mencionar la montaña Taebak, Jeong-hwa respiró hondo. ¿Cómo es posible que no lo supiera? Se trataba de una exploración de mazmorras en las montañas planificada por una emisora de radio. Por supuesto, varios cazadores considerados expertos fueron enviados por seguridad. Pero todos fueron aniquilados en menos de un día después de que comenzó el rodaje. La investigación reveló que no había monstruos particularmente poderosos en la montaña Taebak. Más bien, la aparición de una entidad inesperada hizo imposible que el personal allí pudiera hacerle frente. Podría estar incluso dentro de la base de los Goblins Omega. Kim Kang-woo tragó saliva secamente y preguntó, asintió, y poco después la foto en la pantalla cambió. Almohadilla, vaya, eso es un desastre. Entre los cazadores que murieron en la montaña Taebak, ¿había algunos de nivel 20 y un novato de nivel 1 entró solo? Seguro que murieron. Almohadilla, probabilidad de supervivencia estimada en 0%. Kim Kang-woo juntó las manos con expresión seria. El personal de nivel 1 que entró con audacia quedó cegado por los beneficios. Lo que necesitan ahora es suerte de principiante. Esperemos que el portal de escape esté justo al lado de la entrada. Si no, morirán sin remedio. Como alguien que comanda el equipo de incursión de mazmorras del gremio faciano, de quinto rango, y que debe entregarle información precisa, estoy seguro. Probablemente, al llegar el día, esto ya se anunciaría en las noticias. Un jugador de nivel 1 pierde la vida en una nueva mazmorra después de una valentía imprudente, sería el titular. Un pantano situado al borde de los humedales. Gorgoteo. Las burbujas se levantaron y luego vino a mi mente el rostro de Kang-hun, cubierto de barro. No puede ser un tipo de fuerzas especiales. Aunque era su propia estrategia, seguir a los escuadrones de Goblins Omega, sumergirse en el pantano y nadar era insoportablemente difícil. Por supuesto, independientemente de lo difícil que fue, atravesar sanos y salvos 30 escuadrones de exploración y llegar al borde de los humedales fue una estrategia muy loable.
Kang-hun asomó su rostro desde el pantano y miró su reloj de pulsera. Es pronto. El momento óptimo en el que cada escuadrón se superpone en un punto específico estaba a punto de llegar. En el momento en que el cronómetro entró en el rango de 10 segundos, Kang-hun comenzó una cuenta regresiva en su mente. Ahora solo faltan 5 segundos para el cronometraje. 4. De la nada, le vino a la mente un manga de ninjas que solía disfrutar. 3. Más precisamente, una famosa frase dejada por cierto piro de ese manga. 2. Las explosiones son 1. Arte. La comisura de la boca de Kang-hun se levantó suavemente. Barra inversa, explosión extraña. Capítulo 8. La base de los Goblins Omega en la mazmorra. KRK. Un duende que caminaba dentro del pantano se detuvo en seco. Bajo los oscuros arbustos se escondía algo hasta entonces invisible. El duende se acercó y recogió el objeto. Era una muñeca lo suficientemente linda como para ser considerada adorable incluso por criaturas no humanas. Tic-tac. 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 De allí venía un sonido sin sentido. A medida que el goblin acercaba su oído para escuchar mejor, otros goblins del mismo escuadrón se acercaron gradualmente uno por uno. KRK, KRK. Intercambiaron brevemente opiniones sin sentido sobre lo que podría ser esto. Tic-tac. Después del último tic, el sonido se detuvo. En lugar de sonido, comenzó a emitirse una luz extraña. Destello. La luz cubrió instantáneamente la visión del escuadrón de goblins. Los duendes ya no podían discutir qué era aquello. Fa-ah. Una explosión estalló a lo largo del camino y la luz fluyó, envolviendo el entorno en un instante. Karuk. Los Goblins Omega restantes, a cierta distancia del lugar de la explosión, giraron sus cuerpos hacia afuera simultáneamente sin que nadie los guiara. Como su visión era compartida, instintivamente se dieron cuenta de que tenían que escapar inmediatamente, pero la explosión no los dejó. Aunque estaban lo suficientemente lejos de la fuente como para no ser alcanzados por la explosión, las llamas que se propagaban rápidamente bloquearon su camino. A pesar de que el pantano estaba lleno de humedad, las llamas calientes evaporaron toda la humedad. Los Goblins Omega entraron en pánico y comenzaron a correr caóticamente. Crarak. En ese momento, una voz resonó dentro de la cabeza de cada Goblin Omega. Su líder, que compartía todas las visiones a través de gafas, había comenzado a dar órdenes. Los goblins en pánico recuperaron la compostura y sus movimientos se coordinaron. 5 escuadrones de goblins se unieron a escuadrones cercanos y tomaron rutas que normalmente no se utilizan. Pronto, el borde del pantano sería visible a través de su visión. Ojalá pudieran seguir avanzando. Destello. Lo que dio la bienvenida a los 5 escuadrones no fue el final del pantano. Como si supieran que vendrían aquí, se produjo una nueva explosión en el momento perfecto. La situación era la misma en otros lugares. Cada vez que se compartía la visión del escuadrón que acababa de sufrir una explosión, la voz en sus cabezas les ordenaba alejarse del origen de la explosión. Y sin falta, allí también se colocaba una muñeca. Cuando se dieron cuenta, ya había explotado y había arrasado el área. ¡Peen! Estallido. ¡Bang! Entonces, grandes explosiones estallaron por toda la base de Omega Goblin. Cuanto más continuaban las explosiones, más perdía el control la voz en sus cabezas. Y en algún momento, ni un solo Goblin Omega permaneció dentro del pantano para escuchar esa voz. Lo único que quedó allí fueron las llamas que se extendían con la fuerza de quemar todo el pantano, iluminando el oscuro y silencioso cielo nocturno. Las explosiones son arte. Aunque lo digo con frialdad. Mierda. Un sudor frío goteaba por la frente de Kang-hun. Él ya conocía bien la base del Goblin Omega, por lo que todo estaba calculado, pero ese increíble poder explosivo era una excepción. No fue solo que lo extrañó porque no conocía la magia de explosión. Hasta ahora había analizado docenas de hechizos mágicos a través de vídeos y documentos. Solo bajó la guardia porque era magia del primer círculo. Aunque había maximizado el gráfico hexagonal hacia el poder, todavía era solo un hechizo del primer círculo. Supuso que no sería muy diferente de lo que había visto hasta ahora. Este fue un completo error de juicio por parte de un mago novato. Ahora que lo pensaba, Kang-hun nunca había visto a un mago del quinto círculo usar magia del primer círculo. De todos modos, no muchos jugadores en Corea habían alcanzado el nivel del quinto círculo, e incluso si los hubiera, nadie usaría jamás hechizos del primer círculo.
Después de limpiar la mazmorra, recoge hierbas dentro del pantano. Ese era el plan original de Kang Hun, pero ya no era válido. Como el movimiento de los escuadrones de Goblins Omega era predecible según las explosiones, había colocado relojes de oso en cada ubicación. Había planeado volar solo esos puntos y terminarlo, pero lo que se desarrolló ante sus ojos fue la destrucción total del pantano. Maldición. En el momento de la última explosión de muñeca más cercana a él, Kang Hun sumergió su cabeza en el pantano. Las llamas parpadeantes se dispersaron sobre la superficie del pantano. Se quedó bajo el agua durante mucho tiempo hasta quedarse sin aliento, una excelente elección. Kang Hun emergió lentamente del pantano. Gracias al furioso incendio del pantano, el cielo ya no estaba oscuro. Al ver eso, Kang Hun tenía una expresión triste. Mis hierbas. Después de lamentar la pérdida de las hierbas, Kang Hun caminó en la dirección opuesta del pantano. Después de un rato, apareció a la vista una estructura toscamente construida. Quizás queriendo mostrar simbolismo, la entrada fue decorada con adornos extravagantes. ¿Cuántos pasos había dado? Kr. Con un rugido furioso, 8 ojos brillantes aparecieron en la oscuridad. El jefe de la mazmorra Omega Raider con 4 cabezas y 8 ojos había aparecido. A diferencia de un duende, tenía un cuerpo bastante voluminoso. Aunque todavía no es más alto que Kang Hun, la figura de los 4 goblins combinados lo hacía parecer mucho más grande por delante y por detrás. Esos son los ojos. Varios patrones similares a anillos de antena se extienden a lo largo de las pupilas de los ojos del Omega Raider. Estos ojos compartían la visión de los Goblins Omega que usaban gafas dentro de un cierto rango. Carararararak. El Omega Raider vio a Kang Hun y dejó escapar un rugido feroz. Al mismo tiempo aumentó su plantilla. No parecía tener intención de dejar que Kang Hun, que había convertido su base en un mar de llamas, viviera mucho tiempo. Delante de cada duende aparecieron círculos. Cada individuo era un mago del primer círculo, pero combinar 4 de ellos otorgaba un poder de lanzamiento simultáneo cercano al de un mago del cuarto círculo, un método simple y rudimentario, pero bastante eficiente. Dentro de los círculos comenzaron a dibujarse círculos mágicos de color marrón. Barra inversa, te has topado con el dueño de la base de los Goblins Omega, es el maestro de las maldiciones, temido incluso en la tribu, prepárate para las maldiciones. Cuando apareció el mensaje, se lanzó un hechizo hacia Kang Hun. Barra inversa, tu cuerpo está afectado por la maldición de la debilidad. Acumulaciones de maldiciones, 4, maldición de la debilidad. Por eso Kang Hun tenía que tener cuidado con el Omega Raider y su escuadrón a pesar de su bajo poder de combate individual. El Omega Raider no solo compartió la visión con otros goblins. Incluso si no estaba frente a él, siempre que el enemigo entrara en la visión de otro goblin, podría lanzar una maldición de largo alcance, una habilidad loca. Cuanto más se acumulaban las pilas, más se multiplicaba el efecto, hasta que finalmente la víctima era incapaz de mover un dedo y caía al suelo. El grupo que había ido a Taebak había muerto porque no pudieron manejar esto. Al comienzo de la batalla, Kang Hun podría haber estado cortando sin problemas a los Goblins Omega, pero a medida que pasaba el tiempo y las maldiciones se acumulaban, su cuerpo ni siquiera podía seguir el ritmo de la velocidad de ataque de esos débiles goblins. Al final habría muerto sin luchar contra el Omega Raider. Así es como se siente. La ligereza de su cuerpo de repente se volvió pesada. Sentía los brazos y las piernas flácidos, e incluso mantener la cabeza erguida le suponía una lucha. La primera maldición mágica que experimentó directamente fue nada menos que un hito. Karak. Creyendo que 4 acumulaciones eran suficientes para un debilucho como un nivel 1, el Omega Raider dio un paso adelante. Dado que los miembros del escuadrón que se suponía que debían matar al enemigo debilitado fueron volados por la explosión, planearon matar a Kang Hun con sus propias manos. Mientras acortaba la distancia hacia Kang Hun, una sonrisa escalofriante se formó en sus 4 hocicos. Sabían bien que su capacidad de combate cuerpo a cuerpo no era alta, pero la historia era diferente si el enemigo no podía mover ni una extremidad debido a la maldición de la debilidad. Era solo cuestión de golpearlo lentamente. Confiado en la victoria, el Omega Raider, más precisamente el que estaba posicionado cerca de Kang Hun, levantó un bastón de madera. Al ser levantado, el bastón se balanceó sin vacilación. Pronto, la punta del bastón aplastaría la frente de Kang Hun. Grieta. Con un ruido sordo, la sangre se esparció por el aire, pero la sangre no provenía de Kang Hun. El tambaleante Omega Raider se llevó la mano a la frente.
Una sangre verdosa corría por su interior y goteaba a chorros. Incluso viéndolo con sus propios ojos, no podía entender lo que estaba sucediendo. Kang-hun, que tenía 4 acumulaciones de la maldición de la debilidad, no debería haber podido moverse. Ni siquiera parecía una persona con suficiente resistencia para soportarlo. Sin embargo, de alguna manera, Kang-hun movía sus extremidades perfectamente bien. El Omega Rider miró a Kang-hun con incredulidad. Lo creyera o no, Kang-hun estaba haciendo girar un trozo de varilla de refuerzo que había recogido en algún lugar, probando su agarre. Karak. Negándose a creerlo, el Omega Rider lanzó nuevamente la maldición de la debilidad. Se dibujaron 4 círculos nuevamente y 4 líneas de la maldición se dispararon al cuerpo de Kang-hun. El cuerpo de Kang-hun se desplomó nuevamente, pero no duró mucho. Inmediatamente volvió a la normalidad y sonrió. La magia que preparó antes de entrar a la mazmorra no era solo explosión extraña. Mientras esperaba la noche, había personalizado de antemano la cura mágica del primer círculo. Barra inversa, cura rápida, debilidad. Almohadilla elimina solo el efecto de debilidad. Almohadilla reduce en gran medida el tiempo de lanzamiento, el consumo de maná y el tiempo de reutilización al eliminar todos los demás efectos. Alguien podría maldecirlo por esto. Convirtió un bien en perfecto estado de 500. 000, once del primer círculo de cura en menos de una décima parte de su valor. Para pescar un pez grande hay que hacer sacrificios. Había un clérigo en el grupo con el que estaba en la montaña Taebak, pero la razón de su completa eliminación fue simple. La cura del clérigo estándar del primer círculo no pudo seguir el ritmo de la debilidad del asaltante Omega, que se acumuló 4 veces. Por supuesto, sus círculos eran más altos, pero el tiempo de reutilización de la maldición era más corto que el de cure, por lo que las acumulaciones simplemente seguían acumulándose con el tiempo. Pero el caso de Kang-hun era diferente. La velocidad de lanzamiento y el tiempo de reutilización de cura rápida, reducidos a solo la función necesaria, superaron con creces los de la maldición. Además, tenía 5 círculos. La velocidad de acumulación de la maldición no podría seguir el ritmo. No lo subestimaba solo porque tenía un círculo más. Barra inversa, fortaleza. La mano derecha de Kang-hun estaba bañada por una aura roja proveniente de un beneficio que amplificaba su fuerza. Paso. Kang-hun dio un paso hacia el desconcertado Omega Rider, quien todavía no tenía idea de lo que estaba pasando. Para lanzar magia no era necesario necesariamente dibujar un llamativo círculo mágico en el exterior. Si el círculo mágico requerido era pequeño y la magia lanzada desde él se aplicaba a uno mismo en lugar de al enemigo, podía operarse dentro de la ropa sin problemas. Barra inversa, la maldición de la debilidad está aplicada. Barra inversa, la maldición se ha levantado. Los mismos mensajes aparecieron sin cesar en grupos de 4. Mientras tanto, el Omega Rider se acercó de frente. Kang-hun blandió con toda su fuerza la varilla de refuerzo que había recogido del sitio de construcción. Grieta. La varilla de refuerzo, reforzada por fuerza, golpeó la cabeza del Omega Rider. La entidad frontal gritó como si le hubieran aplastado una sandía. ¡Uf! Al ver eso, Kang-hun exhaló profundamente, liberando el aliento que había estado conteniendo. Honestamente, estaba preocupado al principio. El primer monstruo al que se enfrentaría cara a cara en su vida. Por mucho que confiara en su propia estrategia, la preocupación y el miedo de qué pasaría si. Era un instinto humano inevitable. Entonces pensó en simplemente arrojarle el muñeco de oso al Omega Rider para limpiar la mazmorra fácilmente. Pero después de una breve vacilación, decidió no hacerlo. Incluso en una mazmorra con tan pocas variables, si no podía confiar en su propia estrategia y entraba en pánico lo suficiente como para tomar esa decisión, entonces, en innumerables situaciones por delante, vacilaría sin confianza en sí mismo. Además, de ninguna manera. Lanzar una bomba de muñeco de oso fue un desperdicio del mineral apilado detrás del Omega Rider. Esa potencia explosiva bruta destruiría no solo al Omega Rider sino también todo el mineral. No podía permitírselo, tanto para compensar el depósito de la habitación gastado al venir aquí como para prepararse para la siguiente mazmorra. Karak. Con su maná agotado, el Omega Rider dejó incluso de usar maldiciones. Ven aquí, bastardo. Sonriendo, Kang-hun levantó una varilla de refuerzo con aproximadamente un 70% de contenido de hierro. Fue un buen día para derrotar a un Omega Rider. Capítulo 9. Bsoon. Con un sonido fuerte y sorprendente por fin.
Barra inversa, el dueño de la base, Omega Raider, ha caído. Barra inversa, has despejado la mazmorra de instancia base del Goblin Omega. Barra inversa, has superado una mazmorra de 10 jugadores de nivel 10 o superior en solitario, has conseguido el logro, me va bien solo, se aplica una pequeña mejora de estadísticas al jugar en solitario. Barra inversa, destruiste a más de 300 goblins con explosiones, logro goblin bombardero loco obtenido, ligera amplificación de poder al usar magia de tipo explosión. Barra inversa, venceste al Omega Raider con un garrote, logro vencer es mío conseguido, ligero aumento de fuerza al usar armas tipo garrote. Barra inversa, obtendrás experiencia al limpiar la mazmorra, 300 goblins Omega y un asaltante Omega. Barra inversa, VIP, esta entidad no requiere niveles, convertida en experiencia del círculo. Barra inversa, el nivel del círculo aumentó en 1. Círculo actual, 6. En medio de los mensajes ininterrumpidos, Kan-Hun tragó saliva con dificultad y se frotó los ojos. Fue una pena que su nivel no aumentara, pero el aumento de nivel del círculo fue un mensaje que borró cualquier decepción. El círculo en realidad aumenta así. No es de extrañar que los magos asocien la palabra reino al círculo. El círculo es un valor absoluto que no solo permite el uso de magia de nivel superior sino que también amplifica el poder de la magia existente. Los jugadores que usan poderes basados en la magia, como magos o clérigos, pasan por todo tipo de dificultades solo para subir de nivel su círculo. Simplemente subir de nivel o usar buen equipamiento no aumenta el círculo. Solo los tremendos descubrimientos relacionados con la magia, la consecución de logros o los innumerables usos de la magia junto con la comprensión y el esfuerzo hacen que el círculo aumente poco a poco. Incluso entonces, en un cierto nivel del círculo, muchas personas se topan con una barrera y no logran atravesarla durante años. Pero Kan-Hun estaba aumentando su círculo a través de la simple caza de monstruos, tal como se aumenta la experiencia normal. Aunque la experiencia adquirida equivalía aproximadamente a subir unos 10 niveles, seguía siendo una forma absurda de crecer. Un mago del sexto círculo. Kan-Hun cerró los ojos y negó con la cabeza. Al mismo tiempo, calmó su mente y su cuerpo, tratando de suprimir la excitación abrumadora y el impulso de volar. Quería iniciar inmediatamente un canal con el nombre mago del sexto círculo, pero tuvo que contenerse. Si esto se supiera, seguramente sucederían muchas cosas problemáticas. Después de calmarse un poco, Kan-Hun se agachó y rebuscó en el cuerpo de Omega Raider. ¿Podría ser que no cayera? Justo cuando su rostro estaba a punto de torcerse en decepción porque nada destacaba. Ruido sordo. Algo cayó del cielo detrás de Omega Raider. Tos. Kan-Hun tosió varias veces en el espeso polvo y rápidamente corrió hacia él. Lo que apareció a la vista fue una caja completamente negra y una sonrisa aterradoramente amplia se extendió por sus labios. Se cayó. El corazón de Kan-Hun comenzó a latir ferozmente. Como era una recompensa del desafío especial de nivel 1, no había forma de saber qué había dentro. Después de frotarse las manos un par de veces para calentarlas, extendió la mano hacia la caja. Tarraratá. Añadiendo un efecto de sonido mientras abría la tapa, Kan-Hun volvió a fruncir el ceño. ¿Qué? ¿Qué es esto? Dentro de la caja había un pequeño bolso cuadrado de aspecto tan común que no se molestaría en cogerlo aunque estuviera por ahí tirado. Había esperado conseguir un equipo que pudiera venderse a un precio decente, aunque no fuera oro o tesoro, pero un bolso era ridículo. Con una cara llena de desdén, Kan-Hun levantó el bolso. No apareció ningún mensaje especial. No importaba cómo lo girara, era simplemente simple. Barra inversa, luz. Con la esperanza de ver algo, creó una luz y la iluminó dentro del bolso. Entonces un pequeño círculo mágico apareció en su vista. Kan-Hun inmediatamente giró el bolso y comenzó a examinar el círculo mágico. ¡Qué ignorante! Aunque no era algo que el creador de Strange Explosion pudiera decir, el círculo mágico grabado en esta bolsa tampoco era común. Parecía estar todo centrado en funciones de almacenamiento y capacidad. Lo más notable es que el personaje central que conecta todas las letras mágicas era inusual. Este es, el símbolo del abismo. Kan-Hun se frotó la barbilla e inclinó la cabeza. La primera y última vez que vio a este personaje fue en parte de un antiguo círculo mágico. El nombre de la magia antigua era Abismo sin fin. Era una magia aterradora que nunca podría llenarse, sin importar lo que pusieras. El personaje central de esa magia era el mismo abismo que tenía ante él ahora. Kan-Hun conectó los caracteres que acababa de escribir.
Aunque se trate del mismo círculo mágico, la interpretación depende del espectador, pero esto solo significaba una cosa. Almacenamiento sin fin. Timbre. Barra inversa, has conseguido un pequeño y lindo bolso. Barra inversa, Baratus, un maestro de la magia del abismo, tenía como pasatiempo hacer pequeñas y lindas artesanías. Un día, Baratus salió de la torre del abismo para hacer algunas compras, observando las cestas que sostenía en ambas manos. Pensó que sería genial si existiera magia que pudiera contener una cantidad infinita de artículos, así podría comprarlo todo sin preocuparse de si podría cargarlo o no. Una gota de sudor corrió por la frente de Kang Hun, por eso utilizó el símbolo del abismo. Como se vio anteriormente en la magia antigua, el símbolo del abismo contenía un poder peligroso. Debido a eso, solo permaneció en la literatura o en los registros de antiguos círculos mágicos y su existencia real era tan rara que era incierta. Sin embargo, alguien lo usó como pasatiempo en un bolso, quienquiera que haya sido, no era una persona común. Barra inversa, la bolsa que Baratus esperaba que solo usara, fue desechada junto con otros desechos en cuanto se completó y se perdió. La habilidad de la bolsa se desbloquea al canalizar maná y queda completamente ligada al usuario. En el momento en que Kang Hun vio las palabras completamente atado, no dudó en hacer fluir maná hacia él. Símbolos peligrosos o no, si alguien más lo robara, nunca habría posibilidad de recuperarlo. Artículos como este tenían que estar vinculados a usted desde el momento en que los obtuvo. Barra inversa, objeto épico, bolsa del abismo de Baratus obtenida. Almohadilla límite de nivel de uso, 1. Almohadilla capacidad, 20 kilogramos por nivel del círculo del jugador. Almohadilla el usuario no soporta el peso de la bolsa del abismo. Almohadilla el volumen de un solo elemento almacenado no puede exceder el doble del volumen del reproductor. Almohadilla los seres vivos no se pueden almacenar. Almohadilla, abrir la bolsa consume una cierta cantidad de maná. Almohadilla, se puede abrir o cerrar en cualquier momento y en cualquier lugar donde exista maná. Barra inversa, la bolsa del abismo de Baratus está vinculada al jugador. Kang Hun abrió la boca cuando la bolsa del abismo se filtró en su cuerpo. Había visto bolsas mágicas o artículos similares en transmisiones de Internet antes. Artículos de inventario que podían contener objetos más grandes que la bolsa en sí o reducir el peso transportado hasta cierto punto, pero la bolsa del abismo no era solo ese nivel de inventario. El límite actual era de 120 kilogramos, pero a medida que el círculo aumentaba, la capacidad de carga aumentaría indefinidamente y, sin importar cuánto se almacenara, el usuario no sentía ninguna carga de peso. Kang Hun inmediatamente puso el reloj de oso y la comida de la bolsa en su inventario. Cosas como estas salen de una base de duendes. Se quedó un poco estupefacto, pero después de pensarlo un poco, hasta cierto punto tuvo sentido. Habían objetos que se perdieron y fueron arrastrados de un lado a otro sin que el propietario lo supiera. Por lo general, los jugadores tienen límites en los aumentos de nivel del círculo, por lo que esto no se consideraría una gran característica por la que valga la pena hacer tanto alboroto. En fin, si no sabes interpretar el círculo mágico, ni siquiera podrías usarlo. Aún así, esto es mortal. Kang Hun, con una sonrisa de satisfacción, puso todos los artículos en su inventario y luego se puso de pie. No lo metió en la mochila que llevaba. Si sacara cosas de la nada, podría atraer una atención innecesaria. Bueno entonces. Caminó hacia la silla donde había estado sentado el Omega Raider. El jefe estaba muerto, por lo que había aparecido un portal de salida cerca, pero aún era demasiado pronto para irse. Brilla, brilla. Cerca de la silla, estaban alineados minerales de color violeta del tamaño del cuerpo de Kang Hun. Este mineral brillante se llamaba amatista. Debido a que tenía una baja tasa de pérdida de maná, se usaba ampliamente para fabricar objetos mágicos y su hermosa apariencia lo hacía popular como metal precioso para accesorios. En otras palabras, era caro porque era muy útil. Aunque recordar las hierbas completamente destruidas por la explosión masiva todavía le dolía el corazón, Kang Hun estaba agradecido de que al menos la amatista estuviera a salvo. Valió la pena no tirar el reloj al oso y en su lugar golpearlo hasta matarlo con varillas de refuerzo. Kang Hun sacó el mini pico que había traído con cara decidida. Aunque su papel principal era el de mago, por ahora tenía la intención de cambiar temporalmente de trabajo a minero. Barra inversa, fortaleza. Con un beneficio aplicado en un brazo, Kang Hun comenzó a blandir el pico. Su saldo bancario actual era de 2,4 millones de wons. Era una cantidad insuficiente para prepararse para la siguiente incursión en la mazmorra, pero ahora no había necesidad de preocuparse.
Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Los sonidos alegres resonaron en la base del Omega Goblin. El sudor perlaba la frente de Kang Hun por el trabajo físico después de un largo tiempo, pero la sonrisa en sus labios no mostraba señales de desvanecerse. Secándose el sudor de la frente, Kang Hun puso la última pieza de amatista en su inventario. Luego arrojó el mini pico muy desportillado y se desplomó en el suelo. Me voy a morir. Cuando bajó la cabeza hacia un lado, vio cartones de leche y bolsas de pan esparcidos. Estas eran cosas que había comido a mitad del entrenamiento cuando su resistencia disminuyó. No es fácil. Estirando los brazos y las piernas, Kang Hun respiró con dificultad. Aunque tenía una mejora en fuerza, horas de trabajo con el pico no eran una tarea fácil para Kang Hun, quien era un verdadero hogareño. Por supuesto, ver las amatistas apiladas en su inventario trajo una pequeña sonrisa a sus labios. Venderé estos y pagaré primero el depósito. Salir de casa en silencio y dirigirnos a Pellondo había sido ayer por la mañana. A estas alturas, la gente podría sospechar que se había escapado por la noche con el dinero del depósito. Kang Hun se acostó, recuperó el aliento y se levantó. Si no hubiera traído el inventario aquí, transportar todo esto habría sido una verdadera molestia. Como era un mineral caro, transportarlo habría resultado estresante. Justo cuando estaba a punto de irse, una extraña sensación vino del cuerpo frío y sin vida del Omega Raider. Preguntándose si algo andaba mal, abrió su mira de maná y vio un grupo de luz brillante. ¿Qué es esto? Kang Hun se inclinó más cerca de la luz. Lo que difundía luz en el aire era una runa mágica con función debilitadora. ¿Esto también se puede conseguir como artículo? Decidiendo agarrarlo primero, extendió su mano hacia la runa. En ese momento, ¡fa! La luz se extendió a través de su visión y el espacio que rodeaba a Kang Hun se movió. Barra inversa, el recuerdo del gran ser, un fragmento de su vasta memoria, despierta del sueño. Barra inversa, te trasladan al piso superior de la torre desconocida. Capítulo 10. Barra inversa, entró en una torre desconocida. Con un breve mensaje, las partículas dispersas se fusionaron, revelando un nuevo espacio. Asterisco trago. Tragando saliva seca, Kang Hun se movió lentamente hacia una esquina. Luego se escondió detrás de una caja de tamaño adecuado. Mierda, ¿qué es esto? Por muy absoluto que fuera el sistema, esto fue demasiado repentino. Acababa de terminar una batalla y ahora lo arrastraban hacia otro espacio. ¿Una mazmorra de instancia? Kang Hun asomó la cabeza y miró lentamente a su alrededor. Algunos podrían llamarlo cobarde o miedoso, pero no podía evitarlo. Aunque el sistema y las habilidades existían, esto no era un juego. En el momento en que le cortaran el cuello o recibiera una herida incurable, su vida estaría perdida en la realidad, por lo que debía ser cauteloso. No parece haber ningún monstruo en este momento. La estructura de la torre era circular. Afortunadamente no había ningún mueble dispuesto que impidiera su visión. Kang Hun respiró profundamente. En comparación con el pantano en el que acababa de estar, el aire aquí era mucho más agradable. ¿Es este un lugar abandonado? El polvo se había acumulado densamente, lo que sugería que la torre había quedado desatendida durante mucho tiempo. Asterisco crujido. La luz de la luna se filtraba a través de la pared derrumbada, iluminando partes del espacio que antes no había notado. No había muebles, pero varios objetos que alguien podría haber usado estaban esparcidos por el suelo. Principalmente cosas como muñecas con las que un niño podría jugar y agujas de tejer, cosas que se usaban para pasar el tiempo. Tal vez porque estaba solo y su mente se tranquilizó, Kang Hun de repente sintió una sensación en su piel que no había notado antes. Instintivamente, Kang Hun abrió su ojo de maná. ¡Guau, guau! Partículas de maná azul comenzaron a llenar la torre y se hicieron visibles. Una vez escuchó una conferencia sobre la esencia del maná. El profesor dijo que el maná no era solo un recurso del jugador para usar magia, sino la energía fundamental que compone el mundo mismo. Los jugadores solo lo tomaron prestado temporalmente. Algunos magos expertos incluso podían extraer maná de su entorno cuando el suyo se agotaba, por lo que no estaba mal. Dijeron que hay lugares donde el maná se acumula especialmente bien. Tomando prestadas las palabras del conferenciante, este lugar parecía ser un espacio amigable o compatible con el maná. Así que soy un mago después de todo. Tal vez envuelto en maná, Kang Hun sintió una extraña sensación de alivio.
Disfrutando de la plena sensación de maná por un momento, se puso de pie y caminó hacia el lugar donde se filtraba la luz de la luna. Sus ojos se abrieron en el momento en que llegó. Quería ver aproximadamente dónde estaba construida la torre, pero contrariamente a sus expectativas, el exterior era puro vacío. A excepción de una luna en el cielo, no se veía ni una sola estrella. La torre estaba completamente sola en la oscuridad. Kang-hun alternó entre mirar el exterior vacío y los objetos esparcidos en el suelo por un momento. Suaves melodías comenzaron a surgir desde algún lugar. Al principio muy débil, pero cada vez más fuerte hasta que toda la torre se llenó con el sonido de las notas del piano. El piano se tocaba justo encima de Kang-hun, ¿en la cima? Caminando con cuidado y confirmando que no había nada allí, Kang-hun comenzó a subir las escaleras. El mensaje del sistema era silencioso, por lo que no parecía que pasara nada si se quedaba en ese piso. Con cada paso hacia arriba, la música se hacía más clara. Al llegar a lo alto de la torre, que no tenía techo. Silbido. Una brisa fresca pasó por el lugar y acarició el cabello de Kang-hun hacia atrás. Al igual que la torre, el aire estaba lleno de maná, y solo tocarlo se sentía refrescante. Deteniéndose en la cima, Kang-hun miró fijamente el centro. En el mismo centro de la luz de la luna, había un piano negro. En el banco del piano estaba sentada una radiante mujer de cabello plateado con un vestido blanco, tocando el piano. Hermoso. Ese fue el sentimiento inmediato de Kang-hun al verla. Cada vez que sus dedos translúcidos tocaban las teclas, fluía una melodía llena de maná. Quizás fue su imaginación, pero incluso la luz de la luna parecía encantada con la melodía, acercándose cada vez más a la mujer. El tiempo pasó mientras Kang-hun observaba la actuación, casi embelesado. La melodía, que una vez fue pacífica, comenzó a acelerarse. No solo más rápido, sino que el tono anteriormente infinitamente hermoso se volvió áspero, y la luz de la luna que iluminaba el centro comenzó a desvanecerse. El cambio apareció también en la mujer. Su radiante cabello plateado se volvió negro y su piel transparente fue tragada por una profunda oscuridad. ¡Puaj! Cada nota áspera y pesada del piano se clavaba en sus oídos, evocando una terrible soledad y un intenso aislamiento. Poco después. Golpear. Un escalofrío desconocido se extendió por todo su cuerpo. Al ver a la mujer, ahora completamente ennegrecida, sus instintos le advirtieron del peligro. Estallido. La mujer, tocando como si estuviera poseída, golpeó sus manos sobre las teclas. Ella pareció quedarse quieta por un momento, luego lentamente giró la cabeza hacia donde estaba Kang-hun. Crujido, crujido, crujido. Como una muñeca de madera, cada movimiento del cuello emitía una disonancia inquietante. Cuando su cabeza giró completamente, sus ojos sin pupilas miraron fijamente a Kang-hun. Mierda. Casi se arrepintió de no haber traído pañales en su inventario. Ella era repugnantemente grotesca y aterradora. La hermosa sensación que tuvo al principio desapareció por completo. Golpe, 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 golpe. Su corazón comenzó a latir rápidamente cuando sus miradas se encontraron. Kang-hun todavía no sabía dónde estaba ni quién era la mujer, pero una cosa estaba clara, era una existencia repugnantemente peligrosa. Auge. Con una gran resonancia, 10 círculos mágicos negros aparecieron sobre la cabeza de la mujer. Esto significaba que ella era al menos una maga del 10º círculo. Kang-hun se impulsó desde el suelo y arrojó 2 relojes de oso de su inventario a la mujer. No hubo ninguna vacilación. Sin lugar a dudas, los círculos mágicos dibujados alrededor de los círculos de la mujer eran hechizos asesinos a gran escala destinados a matar personas. Auge. Las 2 bombas explotaron y se produjo una potente réplica. Me deshice de ello. No hubo tiempo para levantar tal bandera porque a través del ojo mágico, la magia que cargaba hacia él, atravesando la explosión, era claramente visible. Chijido-oh. Apareció la figura de un perro negro, cuyos dientes fácilmente podrían contarse por miles, abriendo su boca. Grieta. Kang-hun giró su cuerpo para esquivar el ataque. Destello. Cientos de ojos aparecieron en el cuerpo del perro, siguiendo la dirección en la que corría Kang-hun. Crack. 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 Los dientes de unos 10 perros persiguieron la espalda de Kang-hun. El poder era tan fuerte que cada vez que se hundía un diente, una parte de la torre se desmoronaba. El núcleo es oscuridad. Comenzó a interpretar el círculo mágico de la mujer que había aparecido en su mente.
La magia de atributos claramente tiene fortalezas y debilidades. No estaba seguro de si la magia del primer círculo de un mago del sexto círculo funcionaría, pero no tenía más opción que intentarlo. Esbaak. Al ver los dientes volar nuevamente, Kang Hun formó 6 círculos sobre su cabeza. Barra inversa, luz. Cuando la luz estalló simultáneamente desde los 6 círculos, partes de la forma del perro que disparaba ferozmente desaparecieron. Es necesario un medio. A juzgar por el círculo mágico formado, esta magia no pertenecía enteramente a la mujer. Estaba siendo transmitido a través de un medium en algún lugar de este lugar. Y solo había un medio probable, el piano colocado en el centro. Era el único objeto allí, y cada vez que se disparaba el ataque mágico, un extraño maná brotaba del piano. Usando continuamente la luz, Kang Hun apenas evitó los ataques. El muñeco de oso que arrojé antes explotó prematuramente. La magia del ataque había derribado al muñeco oso antes de llegar al piano. Crujir. Kang Hun frenó bruscamente y cambió de dirección hacia el piano. Barra inversa, prisa. Utilizando 2 círculos, pulió cada pierna. Esbaak. Para evitar que se le cayeran los dientes, impulsó su cuerpo hacia adelante. Sabía que era una apuesta peligrosa dadas las muchas incertidumbres, pero como le quedaba poco maná, no podía prolongar la escaramuza. Afortunadamente, el poder del perro negro era fuerte, pero su velocidad no era particularmente rápida. Con tantos dientes, pudo apartarlos brevemente con luz. Ahora bien. Vertió la mayor parte del maná que le quedaba en esparcir 4 luces. En una fracción de segundo, la figura del perro que bloqueaba su visión fue apartada, creando espacio entre la mujer y Kang Hun. Al mirar los ojos negros de la mujer, Kang Hun se mordió el labio. Quería golpear esa cara que parecía dispuesta a matar a cualquiera, pero no tenía el lujo de hacerlo. Silbido. Al pasar, esparció las 5 bombas restantes debajo del piano. 3 segundos para la explosión. Exprimiendo su último maná, se impulsó desde el suelo con las piernas fortalecidas por prisa y se colgó de la pared exterior de la torre. Después de un momento, un destello de luz vino de la dirección en la que había corrido, seguido de una fuerte explosión. Mientras esperaba, mientras colgaban, fragmentos ardientes comenzaron a caer del aire. Eran restos del piano. Subiendo la pared con dificultad, jadeando, miró hacia adelante. Una sonrisa vertiginosa apareció en los labios de Kang Hun ante la escena que se revelaba lentamente. El piano había sido volado tal como estaba previsto. Pero la mujer salió ilesa, sin un solo rasguño, y detrás de ella se habían completado más de 30 círculos mágicos. No era solo el piano. Levantando lentamente la cabeza, Kang Hun miró al cielo donde solo una luna colgaba solitaria. El mundo entero fue el medio para esa magia. En otras palabras, este mundo era el dominio de la mujer. Esbaak. 30 perros negros con colmillos brillantes dispararon directamente hacia él. En un instante, Kang Hun miró hacia abajo, debajo de la torre. Era un pantano desconocido con olas negras ondeando, no un suelo común y corriente. Ruido sordo. Sin dudarlo, Kang Hun se soltó y rápidamente cayó hacia abajo. No sabía a dónde lo llevaría, pero era más sabio que ser destrozado por la jauría de perros negros. Es vos. Poco después, el cuerpo de Kang Hun fue tragado por la oscuridad y su visión se oscureció. Rabieta. Kang Hun abrió los ojos, jadeando en busca de aire mientras se sentaba. Sintiendo el aire húmedo y mohoso entrando por su nariz, supo que ya estaba de regreso en la base de los Goblins Omega, pero su mano se congeló mientras sentía su cuerpo. No fue un sueño. Tenía una herida en el pecho hecha por un perro, y en su inventario no quedaba ni una sola bomba de oso. Suspiro. Agradecido de seguir con vida, Kang Hun se acostó. Después de recuperar el aliento por un momento, frunció el ceño. Aunque solo lo vio brevemente, no hubo duda. El círculo mágico de la mujer que acababa de ver en la torre era muy similar al círculo mágico que Kang Hun había descifrado justo antes del apocalipsis. Justo cuando estaba a punto de seguir pensando. Timbre. Comenzaron a aparecer varias ventanas de mensajes con mucha actividad. Fin del video. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gusta esta historia, puedes dar tu me gusta y comentar. Recuerda que puedes encontrar más contenido exclusivo en nuestro Patreon.